La Navidad es sinónimo de familia, luces, regalos y sonrisas, pero en una casa de Boulder, Colorado, la Navidad de 1996 terminó en silencio, miedo y muerte. La mañana del 26 de diciembre de 1996, mientras millones de familias abrían regalos, una niña de apenas 6 años yacía muerta en el sótano de su propia casa. Bienvenidos a Tras la Sangre. Hoy descubriremos un asesinato que se convirtió en uno de los crímenes más extraños, mediáticos y jamás resueltos de la historia. John Bennett Ramsey, el crimen que destruyó la Navidad. John Bennett Patricia Ramsey nació el 6 de agosto de 1990 en la ciudad de Atlanta, Georgia, Estados Unidos. Desde su nacimiento estuvo rodeada de privilegios, lujo y una vida que para muchos parecía perfecta. Su padre, John Ramsey, era un exitoso empresario multimillonario, presidente de la compañía Access Graphics, una firma tecnológica que en los años 90 generaba millones de dólares en contratos gubernamentales. Su madre, Patsy Ramsey, había sido reina de belleza en su juventud, elegante, perfeccionista y obsesionada con la imagen pública. Encontró en su hija menor la oportunidad de revivir sus sueños. Cuando John Bennett tenía apenas 4 años, la familia se mudó a Boulder, Colorado, una ciudad tranquila, próspera y considerada una de las más seguras del país. Allí vivían en una mansión de más de 600 metros cuadrados, con 3 pisos, múltiples habitaciones, pasillos largos y un sótano laberíntico, una casa tan grande que esa noche se convertiría en una trampa mortal. John Bennett no era una niña común. Participaba activamente en concursos de belleza infantil, vestidos brillantes, maquillaje profesional, peinados elaborados. Las fotografías familiares de la Navidad de 1996 muestran una escena idílica, árbol iluminado, regalos perfectamente envueltos, una familia poderosa celebrando las fiestas. La noche del 25 de diciembre de 1996, la familia Ramsey celebró la Navidad como cualquier otra familia acomodada de Estados Unidos. Esa tarde asistieron a una cena en casa de amigos cercanos, los White. Hubo risas, comida abundante, regalos y conversaciones triviales. Nadie notó nada extraño, nadie discutió, nadie pidió ayuda. Cerca de las 10 de la noche, John Ramsey condujo de regreso a su familia a casa. Según su versión, John Bennett se había quedado dormida en el asiento trasero del automóvil. Al llegar a la casa en Boulder, John la cargó en brazos y la subió directamente a su habitación. Patsy dijo que no volvió a verla despierta esa noche. John Bennett fue acostada con la misma ropa que llevaba puesta. No se cepilló los dientes, no se cambió la pijama. Esa noche, la familia debía levantarse temprano. Tenían planeado tomar un vuelo privado a Michigan al amanecer para continuar las celebraciones navideñas. Todo parecía normal, demasiado normal. En algún momento de la madrugada, una franja horaria que nunca pudo establecerse con certeza, John Bennett salió de su habitación, o alguien entró en ella. Nadie escuchó gritos, nadie oyó pasos, nadie notó la presencia de un intruso. La casa estaba cerrada, las puertas sin forzar, las ventanas intactas, y en esa casa, tan grande como silenciosa, la Navidad llegó a su fin. La mañana del 26 de diciembre de 1996, a las 5:52 de la mañana, Patsy Ramsey bajó las escaleras de su casa para comenzar el día. Fue entonces cuando vio algo imposible de ignorar.
3 hojas de papel escritas a mano estaban colocadas cuidadosamente en uno de los escalones que conducían a la cocina. Era una carta de rescate, pero no una cualquiera. La nota comenzaba con una frase inquietante. Somos un pequeño grupo extranjero que respeta a tu negocio, pero no a tu país. Desde la primera línea, algo no encajaba. La carta tenía más de 370 palabras. Era excesivamente larga, detallada y teatral. Advertía que JonBenét había sido secuestrada y exigía un rescate exacto de $118,000. Y esa cifra no era aleatoria. Coincidía casi exactamente con el bono navideño que John Ramsey había recibido ese mismo año. La nota ordenaba no llamar a la policía, no avisar a nadie y esperar una llamada. Amenazaba con decapitar a la niña si no se cumplían las instrucciones. El autor parecía conocer íntimamente a la familia. Usaba expresiones extrañas, referencias a películas, frases largas, irónicas, casi burlonas. Los expertos señalaron algo aún más alarmante. La carta había sido escrita dentro de la casa. El papel provenía de un bloc de notas de Patsy Ramsey. El bolígrafo también era de la familia. Incluso se encontraron borradores. ¿Qué secuestrador entra a una casa, mata a una niña y luego se toma el tiempo de escribir una carta de 3 páginas? Mientras Patsy llamaba al 911, ignorando las instrucciones de la nota, la policía llegaba a una escena que ya estaba comprometida. Porque la carta prometía una llamada que jamás ocurrió. Y porque JonBenét nunca salió de esa casa. Mientras la policía revisaba la casa aquella mañana del 26 de diciembre, el caso aún era tratado como un secuestro. Oficiales recorrían habitaciones, revisaban puertas, observaban ventanas, pero cometieron un error fatal: no aseguraron la escena del crimen. Amigos, familiares y vecinos entraban y salían libremente de la casa. Tocaban objetos, caminaban por los pasillos. Cada minuto, la verdad se desvanecía un poco más. Horas después, cerca de la 1 de la tarde, un detective pidió a John Ramsey que revisara nuevamente la casa. De arriba a abajo, le dijo. John bajó al sótano acompañado por un amigo de la familia. Fue entonces cuando abrió la puerta de una pequeña habitación conocida como la bodega del vino. Allí, en el suelo frío, yacía el cuerpo de JonBenét. Tenía la boca cubierta con cinta adhesiva. Sus manos estaban atadas. Un cordón rodeaba su cuello. John gritó, corrió hacia ella, la desató, la levantó en brazos. En ese instante, destruyó para siempre cualquier posibilidad de preservar la escena. El cuerpo fue llevado a la sala, colocado bajo el árbol de Navidad, cubierto con una manta. La niña nunca había salido de la casa, nunca hubo secuestro. Los expertos forenses determinaron más tarde que JonBenét murió por estrangulamiento y un fuerte golpe en la cabeza. La hora exacta de la muerte nunca pudo establecerse con certeza, pero lo que sí quedó claro fue esto: la carta de rescate era una mentira. Y el verdadero horror había ocurrido bajo el mismo techo donde se celebró la Navidad. El asesinato de JonBenét Ramsey no solo conmocionó a Estados Unidos, también se convirtió en un manual de todo lo que no debe hacerse en una escena del crimen. Desde las primeras horas del 26 de diciembre, la investigación estuvo marcada por el caos. La policía de Boulder trató el caso como un secuestro, incluso después de encontrar el cuerpo. La casa nunca fue acordonada correctamente. Amigos, familiares y vecinos entraban, salían, tocaban objetos, limpiaban superficies.
Uno de los errores más graves fue permitir que John Ramsey encontrara el cuerpo y lo moviera. Con ese solo acto, huellas, fibras, posiciones y evidencias clave se perdieron para siempre. Las muestras forenses fueron mal recolectadas, algunas se contaminaron, otras simplemente se extraviaron. La policía tampoco separó a los padres para interrogarlos de inmediato. John y Patsy permanecieron juntos durante horas, intercambiando versiones sin supervisión. La carta de rescate, una de las piezas más importantes del caso, fue manipulada por varias personas antes de ser analizada. Cada minuto que pasaba, la escena se degradaba. Cada error abría más preguntas y cerraba posibles respuestas. Cuando los investigadores intentaron reconstruir la cronología exacta de los hechos, ya era demasiado tarde. Con la escena del crimen contaminada y las pruebas fragmentadas, el caso John Bennett Ramsey quedó atrapado en un laberinto de teorías. Durante décadas, investigadores, periodistas y expertos han intentado responder una sola pregunta: ¿quién mató a John Bennett Ramsey? Las respuestas nunca fueron claras, pero 3 teorías principales dominaron el caso. La teoría 1. Un intruso en casa. Según esta teoría, un extraño entró a la casa durante la noche, aprovechó una ventana o una puerta mal cerrada, secuestró a la niña, escribió la carta y la asesinó. Algunos defensores señalan una ventana del sótano, fibras desconocidas y rastros de ADN parcial, pero la teoría tiene grietas profundas. ¿Por qué escribir una carta de rescate dentro de la casa? ¿Por qué no llevarse a la niña? ¿Por qué pedir exactamente el monto del bono del padre? La teoría 2 habla de un encubrimiento familiar de la familia Ramsey. Esta teoría sostiene que la muerte fue accidental y que alguien dentro de la casa intentó encubrirla. Los defensores apuntan a la carta, su extensión, su tono teatral, el uso del bloc y bolígrafo de la casa. También señalan las inconsistencias en los testimonios y la decisión de no cooperar inmediatamente con la policía, pero nunca hubo una prueba concluyente que demostrara quién ni cómo. Y la teoría 3 es que quien la asesinó fue su hermano. La teoría más polémica sugiere que el hermano mayor, Burke, pudo haber causado la lesión inicial. Según esta versión, los padres habrían encubierto el hecho para protegerlo. Los críticos señalan entrevistas incómodas y comportamientos extraños, pero legalmente nunca se presentó una acusación y no existe evidencia directa que lo vincule. 3 teorías, ninguna respuesta definitiva. Cada una tiene vacíos, cada una tiene defensores. Con el paso de los meses, el caso John Bennett Ramsey dejó de ser una investigación activa y se convirtió en un caso frío. Las pruebas eran insuficientes, los errores iniciales habían sido irreparables. A finales de los años 90, la Fiscalía evaluó presentar cargos, pero nunca encontró evidencia sólida para sostenerlos en un juicio. En 1999, un gran jurado fue convocado en secreto. Tras meses de audiencias, decidió no emitir acusaciones públicas. Años después, se supo que el jurado había votado para acusar a los padres por negligencia que puso en peligro a la niña, pero la Fiscalía optó por no avanzar. El caso pasó de los tribunales a los medios. Documentales, libros, entrevistas y teorías inundaron la televisión. Cada especial prometía respuestas. Ninguno las entregó. Con el avance de la ciencia forense, el ADN volvió a escena. Se identificaron perfiles genéticos parciales que no coincidían con ningún miembro de la familia.
A lo largo de los años, sospechosos alternativos fueron investigados y descartados. Ninguno llevó a una condena. Mientras tanto, el tiempo hacía su trabajo más cruel. Testigos morían, recuerdos se borraban, pruebas se degradaban. Han pasado casi 30 años desde aquella Navidad. Las luces se apagaron, los regalos se guardaron, pero el nombre de John Bennett Ramsey nunca desapareció. John Bennett se convirtió en un símbolo, el símbolo de la inocencia perdida, de la infancia expuesta, de un crimen que ocurrió en el lugar donde nadie debería correr peligro, el hogar. Y mientras el caso siga sin resolverse, la pregunta seguirá flotando en el aire cada 25 de diciembre. ¿Qué ocurrió realmente esa noche? Esto fue Tras la Sangre, la Navidad que terminó en silencio para la familia Ramsey. Si esta historia te estremeció, suscríbete ahora, activa la campana, dale like, comparte y acompáñanos en los próximos capítulos. Aquí no solo contamos crímenes, revelamos las sombras que la historia quiso ocultar